Una de las formas de desaparición está relacionada con los riesgos naturales, como se le conoce a las situaciones de emergencia relacionadas con los recursos de la naturaleza. En el caso de Cali, el río Cauca ha sido un testigo silente de cientos de historias y de mitos relacionados con cuerpos no identificados que se han encontrado aquí a partir de ajusticiamientos y de venganzas entre grupos delincuenciales, pero también en los últimos años a partir de ahogamientos, especialmente de menores de edad que nadan en las aguas del río Cauca. Muy peligroso ya que contiene fuertes corrientes. O un riesgo antrópico que involucra la intervención del hombre, como la famosa explosión de Cali. Es el año de 1956, fecha exacta, 7 de agosto. Toda esta zona, que comprendía por lo menos el 40% de la ciudad, quedó completamente destruida. Los inconvenientes que surgen después de una tragedia, una emergencia, es el tema de los desaparecidos. Cali se encuentra en una zona sísmica alta. 4 fallas geológicas atraviesan las comunas 3, 9, 10 y 17 del sur de la capital vallecaucana. ¿Cómo evitar una desaparición en una situación de emergencia? Vale la pena echarle un vistazo a una de las tragedias más recordadas de nuestro país, la avalancha de Armero. Son los años 80 y mientras se vive una etapa de transición y gloria en la música, los medios y las artes, pero también con nuevas economías emergentes, nuestro país literalmente se estremece. ...13 de noviembre de 1985... es un día que quedó grabado en el imaginario colectivo colombiano... como la fecha en que se registró la mayor tragedia a partir de la erupción del volcán Nevado del Ruiz... que tomó por sorpresa a los departamentos de Caldas y Tolima... específicamente en Armero... una población donde murieron más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, en especial Omaira Sánchez, víctima de la tragedia, atrapada entre el lodo y los escombros, símbolo del drama de un pueblo. Pese al panorama desolador, 31 años después hay voces que pueden contar la historia de primera mano. Mi nombre es Isaura Rodríguez, sobreviviente de la tragedia. Estaba viviendo allá cuando sucedieron los hechos. Nos dirigimos hacia la Villa de Las Palmas, uno de los municipios del Valle del Cauca que recibió a los sobrevivientes de la avalancha. Isaura Rodríguez aún recuerda como si hubiese sido ayer la noche en que el pueblo quedó sepultado. Tembló fuerte también. Y la gente corría unos para un lado, para otro, gritaban, pedían auxilio. Eso fue pues como un apocalipsis, pues. Murieron 2 tíos, un tío, una tía, primos, y una sobrinita que es la que no sabemos si se perdió o murió allá, porque la avalancha se la arrebató de las manos a mi hermano y entonces pues no sabemos si realmente la niña sobrevivió o está muerta. Y aquí comienza el segundo capítulo de la tragedia, la desaparición. No se tiene una cifra exacta, pero se estima un promedio de 23.080 víctimas entre muertos y desaparecidos, aún entre el lodo de las dudas. Ahí llegaban aviones de varios países a dejar ayudas. Parece que ellos llegaban, descargaban ayudas, pero pues eso estaba lleno de personas heridas que no sabían para dónde los iban a mandar.
y niños rescatados, pero que no sabían quiénes eran sus padres. Entonces, pues esos niños los subían en el avión y se los llevaban. Entonces, pensamos que hay muchos niños ya no, porque pues ya han pasado 30 años, entonces deben estar en otros países. De esta historia, que se mueve entre el mito y la realidad, se siguen escuchando versiones. Incluso hay quienes aseguran que han visto a los hoy adultos desaparecidos, pero adoptados en otros países. Y a las personas en otras ciudades, otros países donde puedan ver esto, si lo logran ver, que colaboren diciendo: yo tengo un hijo que lo adopté de armero, no, a nadie se lo va a quitar, simplemente las personas quieren saber de esas personas, reencontrarse, pero no quedarse, o sea, no es que quieran rescatarlos para tenerlos. Han pasado más de 30 años y hoy Isaura Rodríguez, como muchos de sus coterráneos sobrevivientes, espera que se entregue un verdadero listado documentado de casos de desaparecidos, pues dice que las familias de las víctimas tienen un derecho que ni una avalancha se puede llevar: la verdad. Teniente John Fitzgerald, ¿qué fue lo que pasó en Armero? ¿Nos puede servir como un buen referente frente a lecciones aprendidas para prevenir o aprender a minimizar el riesgo? Bueno, Pablo, claro que sí, un saludo especial. A ver, Armero se consideró como el punto de partida, fue el punto de partida en el país para lo que fue el inicio de lo que fue un sistema nacional para la prevención y atención de desastres. Y como resultado de eso, hoy en día Colombia figura en el mundo como uno de los países mejor preparados en materia de prevención y atención de desastres. Y en ese orden de ideas, ¿qué se debe tener en cuenta, ya hablando del núcleo familiar, del hogar? Tocó algo muy importante, Pablo, y qué bueno que se abordó ese tema, porque es que a veces el tema de la prevención lo abordamos mucho, pero más que todo a nivel de organizaciones, pero descuidamos mucho la parte familiar, la familia, el núcleo vital de toda sociedad. Todo está considerado en un documento muy especial que se llama el Plan Familiar de Emergencias, Pablo, para minimizar todas esas situaciones dolorosas que vienen más adelante en el momento de la tragedia. Para realizar un plan de emergencia debe tener en cuenta identificar amenazas y riesgos en el hogar, preparar maletín de primera necesidad con agua, botiquín, cobija pequeña, linterna, radio con pilas, copia de documentos personales, ruta de evacuación de la casa y fijar prioridades a adultos mayores, niños, personas en situación de discapacidad y mujeres embarazadas. Verificar de manera constante el estado de la vivienda, determinar puntos de encuentro para la familia. Empezamos a encontrar, luego de que pasa la situación, niños que no encuentran su hogar, personas de la tercera edad, personas con condiciones especiales que no, de pronto están en una situación, han resultado lesionados, no pueden hablar, no pueden decir cuál es su nombre, porque carecen de un documento. ¿Qué debo hacer en ese caso? En ese maletincito que uno tiene que tener guardado deben estar copia de los documentos de identidad de cada uno de los miembros de la familia. Debe estar algo tan vital como son las escrituras de la vivienda. Después de una tragedia, la casa se desplomó, no quedó nada de ella. Después yo tengo que venir a reclamar unos auxilios que me da el gobierno, pero ¿cómo certifico yo que soy el dueño de la casa y no tengo un documento? Quizá una de las preguntas más coloquiales que se suscitan por parte de la comunidad es mucha exageración, no queremos llamar el mal, y voy a entrar en una paranoia, en una psicosis. Lo que tenemos que decirle es cierto, Pablo, uno se encuentra con las personas que todos los días nos dicen eso, pero tan exagerados, tan vitrineros, tan pantalleros, pero es que cuando nosotros ya hemos vivido esas situaciones, nosotros hemos hecho presentes situaciones como Armero, en el terremoto de Armenia, y ahí evidencia uno toda esa situación por la que empiezan a pasar las personas. Recuerde que si usted tiene un familiar o ser querido desaparecido, puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que aparecen en pantalla o también a las instalaciones de nuestro canal regional Telepacífico en la calle Quinta número 38A14, local 111. Con los datos personales de su familiar o ser querido que se encuentra en situación de desaparición, nosotros contribuiremos por el reencuentro.
El río Cauca presenta diferentes niveles de profundidad durante su recorrido por Cali. Puede variar entre 2 y 50 metros. No está habilitado para bañarse por peligros para la integridad y la salud. Este río arrastra carga orgánica, cuenta con remolinos que impiden que alguien salga del agua, animales acuáticos como serpientes y puede generar enfermedades en la piel por el alto nivel de contaminación. Desde hace algunos años no se escuchan de cadáveres en el afluente, pero en los años 80 y 90 se le conocía como la tumba de los cuerpos no identificados con rastros de tortura. En su paso por Cali, el río Cauca recorre 17 kilómetros, que se han convertido en un tramo de cuidado ante el riesgo de menores, adolescentes y hasta adultos que lo usan como sitio de baño. En el 2015 se registraron 10 casos de personas ahogadas, en su mayoría menores. Muy peligroso ya que contiene fuertes corrientes que van por debajo de la superficie y eso es lo que hace absorber a las personas que se bañan en él. Contiene mucho caudal y aparte de la corriente maneja unos remolinos y lo que hace es absorber a la persona, la hunde, la ahoga y después la tira a la superficie y la corriente la lleva hasta cierto punto determinado donde pueda ser encontrado o muchas veces se quedan represadas abajo por las palizadas o cualquier obstáculo que haya, quedan presionados ahí y hay personas que inclusive nunca han aparecido y están abajo del agua. Listo, voy a recepcionar la información, voy a verificar con los datos que usted me acaba de dar y ya le mandaré el apoyo de rescate, ya sea para apoyo psicológico o para de pronto ayuda a buscar a la orilla del río. Tenga en cuenta de que si ya los jóvenes están dentro del agua, ya hay que esperar 72 horas a que pueda subir el cuerpo. Esa agua es una agua turbia. Es en vano, por encima lo hemos hecho por posición de la misma comunidad y de los familiares, muchas veces los desaparecidos, de meter buzos, pero por la turbiedad del agua es imposible. La visibilidad es 0% visibilidad, no pueden ver, lo hacen al tacto y al tacto obviamente el resultado es mínimo. Se hace la verificación de los datos de esa persona desaparecida y se hace la programación, el croquis para empezar la búsqueda. De las desapariciones por riesgos antrópicos o provocados por intervención del hombre, se recuerda en Cali la explosión de 1053 cajas de dinamita que tenían como destino las obras públicas que se adelantaban en Bogotá. Era la tragedia más grande ocurrida en Colombia y no se tenía noticia de algo similar en el mundo. La catástrofe dejó más de 1.300 muertos, 4.000 heridos y una cifra de desaparecidos aún sin confirmar desde el 7 de agosto de 1956. Esa es una de las tragedias muy grandes en Cali que marcó pauta para el cambio a nivel de ciudad. Lo primero que nosotros llegamos a hacer es, primero, lógicamente, salvaguardar las vidas de las personas. Encontramos las primeras personas en el sitio de la emergencia, tratamos de establecer su identidad. Hay un componente muy importante dentro que manejamos los organismos de socorro, que es el EDAN. EDAN significa Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Luego que pasa una tragedia, los organismos de socorro activamos el EDAN y el EDAN lo que nos lleva es hacer un inventario muy rápido de daños y de las personas que lograron sobrevivir a la tragedia. Entonces hay unas personas ya definidas exactamente para hacer un inventario y hacer unos listados de todas las personas que quedaron en ese momento sin hogar. Luego ese listado se consolida entre todos los organismos de socorro con una participación muy importante de la policía. Se consolida todo eso. Hoy en día existen afortunadamente bases de datos a nivel nacional en donde todos los colombianos hacemos parte de bases de datos en donde aparecen registrados nuestro lugar de domicilio, documento de identidad. Una vez obtenidas las identidades de todas esas personas en la escena, la policía coge la información o de la entidad correspondiente y confronta con bases de datos para lograr establecer cuál era el domicilio. Y así llegamos al final de este segmento que usted encuentra de lunes a viernes en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico. Recuerde tomar las recomendaciones que nos han dado los organismos de socorro frente a situaciones de emergencia para evitar situaciones de desaparición. Yo soy Paulo Ascue y desde el Pacífico colombiano estamos buscando a los desaparecidos.